A las 6:30 de la mañana, Juan Raúl Garza abandona su celda de aislamiento sin emitir sonido. Los oficiales lo aseguran metódicamente sobre la camilla. No hay forcejeos, no hay alteraciones, solo un hombre que ya sabe lo que viene y ha dejado de resistirlo. Noten la ausencia total de tensión en sus extremidades mientras los técnicos canalizan 3 vías intravenosas a través del muro. Esta quietud no es serenidad. Es la señal clínica de que su sistema nervioso ha procesado la muerte como un hecho consumado. El instinto de supervivencia, sencillamente, ya no responde. A las 7:03, las cortinas de observación se abren. Su mirada escanea el cristal tintado, donde aguardan los testigos con una calma que resulta difícil de clasificar. No es resignación, no es desafío. Es algo intermedio que la psiquiatría forense todavía no termina de nombrar. En cuestión de 60 segundos, las sustancias químicas comenzarán a suprimir sus funciones autónomas en silencio absoluto. Un individuo que controló rutas internacionales durante más de una década, reducido hoy a un protocolo de 3 fases y un tabulador de dosis. Para entender cómo un individuo termina en esta camilla, hay que retroceder. El 18 de noviembre de 1956, en un entorno de severa escasez material, comenzó a formarse la estructura psicológica que el sistema judicial tardó décadas en detener. Hablamos de Brownsville, Texas, un punto geográfico donde las barreras fronterizas físicas y los límites morales tienden a difuminarse con facilidad matemática. Juan Raúl Garza crece bajo el rigor del trabajo agrícola, sometido a jornadas extenuantes de recolección frutal en los campos de Michigan durante su etapa de desarrollo primario. Lo que nadie documentó entonces es lo que ese entorno estaba construyendo por dentro. Observemos este patrón de conducta inicial. Durante años, su descanso físico se limitó a colchonetas dispuestas directamente sobre el suelo, un factor de estrés ambiental que en perfiles específicos detona fuertes impulsos de control absoluto y acumulación compulsiva de recursos. No todos los que duermen en el suelo terminan aquí, pero los que terminan aquí casi siempre durmieron en el suelo. A pesar de abandonar el sistema educativo formal de manera prematura, el sujeto exhibe una inteligencia logística y espacial notablemente superior a la media poblacional. Esta capacidad le permite fundar una empresa constructora legítima, estableciendo su primera fachada de normalidad ante la estructura civil. El Estado nunca sospechó, esa fue su primera victoria. Para la percepción pública, proyectaba a un ciudadano altamente funcional, padre de 4 hijos, yerno de un pastor religioso respetado en el perímetro local. Una arquitectura social diseñada con la misma precisión con la que más tarde diseñaría sus rutas de distribución. Nada en ese cuadro estaba puesto al azar. Esta perfecta mimetización es un rasgo clínico ampliamente documentado en perfiles que operan redes ilícitas de alta complejidad. La fachada religiosa y familiar funcionaba como un aislante acústico perfecto contra las sospechas iniciales de los organismos federales. Y funcionó durante años más de lo que debería haber funcionado. Detrás de esa postura calculada, su corteza prefrontal ya estaba trazando rutas de distribución internacional. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, establece un corredor de contrabando que conecta directamente los cultivos de Oaxaca con el norte del país. Lo que comenzó como una operación menor estaba a punto de convertirse en algo que los federales no habían visto antes en esa región. Su matriz operativa inicial dependía de transportistas de bajo perfil que cruzaban a pie o en vehículos ligeros por el puente Gateway. Un flujo microscópico pero constante que saturó rápidamente la región y estableció una base financiera sólida. La discreción era su protocolo de seguridad más eficiente. La expansión territorial exigió una evolución inmediata. El sujeto minimizó el riesgo de intercepción terrestre, coordinando vuelos precisos desde el sur del territorio mexicano, demostrando una comprensión quirúrgica de los puntos ciegos en las aduanas. Cada movimiento calculado, cada variable anticipada, hasta que apareció una que no supo manejar. En este punto del análisis, no estamos ante un infractor impulsivo, sino frente a un director de operaciones que genera rendimientos de múltiples millones de dólares. Su infraestructura movilizaba toneladas de narcóticos hacia destinos fijos en Luisiana y Michigan sin detonar alarmas de seguridad. La pregunta no era si el sistema lo atraparía, la pregunta era cuánto daño haría antes de que eso ocurriera.
No obstante, mantener la cohesión de este emporio clandestino requería aplicar un estímulo que altera severamente la química cerebral a largo plazo: la amenaza letal constante. El estrés logístico y el riesgo de infiltración comenzaron a incubar una paranoia clínica que fracturaría su juicio deductivo. Y cuando un hombre con ese nivel de poder pierde la capacidad de confiar, los resultados son predecibles. Esta desconexión empática transformaría su red de transporte en un mecanismo interno de erradicación humana. Pronto, las métricas de éxito de su organización dejarían de medirse en carga transportada para calcularse fríamente en el número de subordinados eliminados bajo sospecha de traición. Lo que viene a continuación cambia completamente la naturaleza de este caso. En 1990, una revisión rutinaria en la frontera norte interceptó un transporte con 1.350 libras de marihuana. Esta pérdida financiera de gran escala detonó una respuesta neurobiológica de hipervigilancia en Juan Raúl Garza, fracturando su capacidad de análisis racional. Observen este cambio de comportamiento crítico. El sujeto ya no procesa los fallos logísticos como riesgos inherentes al mercado, sino como traiciones personales directas provenientes de su círculo más cercano. Su arquitectura mental se cierra, interpretando cada mirada esquiva como un reporte para las agencias federales. En abril de ese mismo año, con 33 años de edad, el individuo trasciende la línea del contrabando para ejecutar su primer homicidio por encargo. La víctima es Gilberto Matos, un guardaespaldas cuya única falla fue trabajar para un contrabandista bajo sospecha de deslealtad. La logística del crimen fue ejecutada con frialdad matemática en un taller mecánico de Brownsville. Noten la precisión del lenguaje corporal de los ejecutores. Obligaron al sujeto a yacer en el suelo, neutralizando cualquier posibilidad de respuesta motora antes de disparar un solo proyectil en la nuca. 5 meses después, en septiembre, la paranoia del líder criminal alcanza un nuevo pico de intensidad. Convencido de que las incautaciones persistentes son filtraciones directas, ordena la eliminación de Erasmo de la Fuente a la salida de un establecimiento nocturno. Los sicarios operan bajo un protocolo de saturación, efectuando 2 disparos directos a través del cristal del conductor para asegurar la muerte instantánea. Posteriormente, realizaron detonaciones al aire para dispersar la atención de los testigos presenciales, una técnica de distracción táctica básica pero efectiva. Sin embargo, el evento que define su perfil de alta peligrosidad ocurre en enero de 1991. La víctima es Thomas Albert Rumbo, un administrador de transporte que también servía activamente en instituciones religiosas y juveniles de la comunidad. Cuando las autoridades interceptaron 360 libras de carga bajo su supervisión, Thomas intentó simular un robo cortando las mallas de seguridad. Juan Raúl Garza, analizando la inconsistencia del relato, decidió intervenir personalmente en el proceso de interrogatorio y ejecución. Observen el desplazamiento hacia un terreno rural aislado. El sujeto de estudio obligó a la víctima a caminar de espaldas hacia la maleza, dándole una falsa sensación de retirada antes de dispararle en la base del cráneo. No conforme con el impacto inicial, se aproximó para descargar 4 proyectiles adicionales en la cabeza. Esta conducta de sobreejecución revela una necesidad de dominio total sobre la vida ajena, una desconexión empática absoluta que el sistema judicial federal no pasaría por alto. El hombre de familia y empresario respetado había sido reemplazado por un ejecutor directo que no delegaba la letalidad. Interesante análisis sobre la anatomía del crimen. Consideren integrarse a nuestra base de datos oficial mediante la suscripción. La expansión de la letalidad de Juan Raúl Garza trascendió las fronteras políticas para adentrarse en territorio mexicano durante 1991. Observen cómo su estructura de mando se convierte en un tribunal de inquisición biológica donde el error logístico se paga con la interrupción de la vida. En abril de ese año, en la ciudad de Reynosa, el sujeto de estudio ordena la eliminación de Óscar Cantú, uno de sus pilotos de confianza. Cantú había reportado la pérdida de decenas de miles de dólares tras una supuesta tortura eléctrica por parte de fuerzas policiales locales. Noten la respuesta clínica de Garza ante las cicatrices físicas de su subordinado. A pesar de la evidencia visual de la tortura en los genitales del piloto, el líder criminal procesó el evento como una debilidad operativa inaceptable. La orden de ejecución fue emitida sin rastro de vacilación empática. Un mes después, el sujeto se traslada personalmente al estado de Veracruz para supervisar la eliminación de Fernando Escobar García.
Un sicario testigo del evento reportó que Garza justificó la ejecución con una frase de una frialdad administrativa absoluta: «Ya no me sirve para nada». Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, el individuo efectuó 2 disparos directos al torso de la víctima. Esta conducta revela que, para Garza, sus colaboradores no eran entidades humanas, sino herramientas fungibles que perdían su derecho a la existencia al disminuir su utilidad económica. La secuencia de exterminio continuó con Lauro Antonio Nieto, otro trabajador que reportó pérdidas financieras en Veracruz. En este punto, la paranoia de Juan Raúl Garza ya no era una reacción al riesgo real, sino un estado basal de su psique que consumía a sus aliados más leales. «Estoy cansado de Toño», fue la sentencia previa a la ejecución. Los sicarios, siguiendo el protocolo de saturación balística del líder, descargaron 2 proyectiles en el abdomen y 2 en el cráneo de la víctima, asegurando un colapso multiorgánico inmediato. Lo más perturbador para los analistas de conducta criminal ocurre en enero de 1992. El sujeto ordena la ejecución de su propio yerno, Bernabé Sosa, bajo la sospecha recurrente de colaboración con agencias federales de inteligencia. El cuerpo de Sosa fue localizado cerca del Río Grande, presentando impactos de proyectil focalizados en la cavidad craneal. Esta decisión de eliminar a un miembro de su núcleo familiar extendido demuestra que el sistema de lealtades de Garza había sido devorado por su instinto de preservación logística. Cada una de estas acciones fue documentada posteriormente por testigos cooperadores que decidieron romper el silencio ante la brutalidad sistemática de su líder. El imperio de Juan Raúl Garza ya no era una red de negocios, sino un cementerio en expansión donde nadie, ni siquiera su propia sangre, estaba a salvo del juicio clínico de su paranoia. Durante el 7º mes de 1991, la arquitectura mental de Juan Raúl Garza colapsa en una depravación logística sin precedentes. El individuo enfoca su hostilidad hacia su propia cuñada, Diana Flores Villarreal, bajo la convicción clínica de que ella celebraba sus pérdidas financieras. Noten el cambio en el protocolo de eliminación diseñado para este blanco familiar. El líder criminal abandona la balística convencional para ordenar una simulación forense de colapso químico. Instruye a sus subordinados a adquirir dosis letales de cocaína e instrumentos de punción para saturar su sistema circulatorio. La mecánica del homicidio incluye una agresión física contundente y el bloqueo manual de las vías respiratorias, mientras un operador infunde la sustancia directamente en el torrente sanguíneo. Para garantizar el cese absoluto de las funciones vitales, el individuo supervisa la tracción de una cuerda alrededor del cuello de su familiar. La ironía forense en este punto de la historia es devastadora. Investigaciones estatales posteriores confirmaron que ninguna de las víctimas asesinadas por sus órdenes había colaborado nunca con el gobierno. El mecanismo de defensa mental del operador terminó siendo el arma que aniquiló sistemáticamente a sus aliados más leales. Mientras el cerebro de la organización se perdía en un laberinto cognitivo, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos cerraba un cerco operativo invisible. Intervenciones telefónicas y vigilancias de alta precisión permitieron a los agentes mapear cada nodo de su infraestructura en Texas y Michigan. El 6 de febrero de 1992, el gobierno federal activa un asalto simultáneo de saturación táctica. En una sola maniobra, la totalidad de sus activos financieros y personal operativo es neutralizada, aislando al arquitecto del imperio en una situación de vulnerabilidad absoluta. El criminal logra una retirada estratégica hacia territorio mexicano, pero el deterioro de su psique lo empuja a cometer un error elemental en el mes de noviembre. Contacta a un antiguo operador ignorando que la línea alimentaba los servidores de la DEA, sellando su captura y el inicio de su camino hacia la camilla letal. El 3 de enero de 1993, el Sistema de Justicia Federal emite una acusación formal que sella el destino biológico de Juan Raúl Garza. La Fiscalía no solo presenta cargos por el tráfico de más de 7.000 libras de marihuana, sino que aplica la ley del capo de la droga de 1988. Esta legislación específica permite al Estado solicitar la pena capital para líderes de empresas criminales continuas. Observen con atención la reacción del sujeto ante el juez Filemón Vela. Su postura rígida no es una muestra de valor, sino una respuesta de congelación ante una amenaza que no puede sobornar ni eliminar.
Durante el juicio en Brownsville, los testimonios de sus propios familiares y sicarios desmantelaron su fachada de empresario respetable. El jurado evaluó factores de una frialdad perturbadora, como la premeditación absoluta y la extrema crueldad en el asesinato de Thomas Albert Rumbo y su propia cuñada. El 10 de agosto de 1993 se dicta la sentencia de muerte. Sin embargo, lo que ocurrió en la celda de espera meses después alteró los protocolos de seguridad de toda la prisión federal. El individuo pasó de ser un verdugo a ser un hombre devastado que grababa súplicas de clemencia dirigidas a la presidencia. En ese registro audiovisual vemos a su hija suplicando por la vida de su padre, un contraste violento con las familias de las víctimas que Garza dejó huérfanas años atrás. El presidente Bill Clinton otorgó una prórroga de 6 meses para analizar posibles sesgos raciales, dándole al condenado una falsa esperanza de supervivencia. Esta ventana de tiempo se cerró definitivamente con la llegada de una nueva administración. La fecha final se fijó para el 19 de junio de 2001, solo 8 días después de la ejecución de Timothy McVeigh. Garza estaba a punto de ocupar la misma camilla donde todavía se sentía el eco del terrorista más odiado del país. Las últimas horas del sujeto fueron un ejercicio de resignación clínica. Se dedicó a la lectura y a reuniones con su consejero espiritual, consumiendo una última cena de bistec, papas fritas y 13 rebanadas de pan. Noten que, a pesar de la ingesta masiva de carbohidratos, su cuerpo ya presentaba signos de un colapso psicosomático inminente. A las 6:30 de la mañana, el verdugo de la frontera es escoltado hacia la cámara de inyección. El personal penitenciario reportó que el ambiente era de una serenidad sepulcral, una calma que precede a la desconexión total de un corazón que ordenó tantas muertes. Pero justo antes de que el primer químico fluyera por sus venas, Garza pronunció unas palabras que nadie en la sala de observación esperaba escuchar. Su mirada buscó a los familiares de sus víctimas detrás del cristal, preparándose para el acto final de su existencia bajo la estricta supervisión del alcaide. A las 7:03 de la mañana, las cortinas de observación revelan a Juan Raúl Garza inmovilizado bajo una sábana blanca impecable. Observen la dilatación pupilar del sujeto al identificar a los familiares de sus víctimas. Es el reconocimiento instintivo de que su jerarquía criminal ha sido anulada por el poder soberano del Estado. El alcaide se aproxima al auricular del teléfono rojo para recibir la autorización final del mariscal de los Estados Unidos. En ese vacío acústico, Garza pronuncia sus últimas palabras. Quiero decir que lo siento. Pido perdón por todo el dolor y el sufrimiento que causé. Noten la paradoja clínica de un hombre que eliminó a su propia sangre pidiendo redención frente a un sistema diseñado para no otorgarla. Inmediatamente después, el primer químico inunda sus vías intravenosas para inducir una inconsciencia profunda. Los monitores registran un parpadeo errático antes de que sus párpados se sellen definitivamente. Asistimos a la desconexión sensorial de un cerebro que, durante una década, procesó la vida humana como una simple variable de pérdida o ganancia. El segundo fármaco paraliza sus músculos intercostales, deteniendo la mecánica respiratoria de forma irreversible. Las comisuras de sus labios adquieren un tono azulado sutil, un indicador forense de la hipoxia cerebral en curso. Finalmente, el tercer compuesto detiene el músculo cardíaco, transformando al poderoso capo en un registro estadístico de la Oficina de Prisiones. Juan Raúl Garza se convirtió en el segundo prisionero federal ejecutado desde 1963, cerrando un ciclo de violencia que desangró la frontera sur. Su imperio, construido sobre la paranoia y el plomo, terminó reducido a una camilla acolchada y el silencio sepulcral de una habitación blanca de máxima seguridad. El expediente de Juan Raúl Garza ha sido cerrado, pero la maquinaria de justicia federal nunca detiene sus engranajes. Si desean mantener el acceso a estos perfiles de alta peligrosidad y diseccionar la logística del castigo antes que el resto, aseguren su lugar en nuestro registro de observadores permanentes. La próxima ejecución ya tiene fecha programada.